dejo a ustedes para que pueda tener a cargo la siguiente conferencia a la magíster Liliana Muñoz Guevara, y la recibimos con fuertes aplausos. Bien, buenos días a todos y todas, a los promotores, a los directores, a las autoridades que nos acompañan, y un saludo muy especial a todos los maestros y maestras que el día de hoy, siendo sábado, se han dado su tiempo entonces para venir a este importante evento, y además son colegas, porque quien les habla también es maestra de formación, 18 años en las aulas de educación básica y ahora dedicada al mundo académico de la universidad, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto estar aquí. Les voy a compartir algunas reflexiones que venimos haciendo en diversos espacios universitarios y en diversos espacios también de instituciones educativas de educación básica, ¿no? Son ideas, reflexiones muy generales. Lo importante, estimados colegas, es que a partir de estas presentaciones que ustedes están teniendo en estos días, ustedes como comunidad magisterial, como comunidad educativa, puedan reunirse y empezar a trabajar sus propias redefiniciones, empezar a trabajar sus propias propuestas, porque esa es la idea. No venimos con ninguna receta para poderlo aplicar, porque creo que nuestro país no necesita que los maestros reciban instrucciones, sino más bien nuestro país necesita maestros que sean capaces de, a partir de las evidencias teóricas, evidencias empíricas, puedan hacer sus propias propuestas, como lo hace este colegio, que tiene una propuesta propia a partir de lo que realmente se ha planteado como misión. Entonces, con esa introducción voy a pasar entonces a presentarles. Voy a trabajar el enfoque por competencias, aceptado por unos, no aceptado por otros. Otros le ven más ventajas y otros le ven más desventajas y algunas limitaciones, pero así es parte de los enfoques, ¿no? ¿Y qué implica en el currículo? No me voy a centrar básicamente en el currículo de la educación básica, sino voy a tratar de verlo de manera más amplia, porque acá también hay profesores de institutos y de universidades, ¿no? Entonces, este es el propósito, como les decía al inicio, compartir algunas reflexiones con respecto a las implicancias del enfoque por competencias en el currículo. Aunque parece muy extenso, trataré de hacerlo en los 50 minutos que me han dado, porque sí sería interesante de que ustedes vayan planteando algunas preguntas en la medida de que yo voy haciendo la presentación, para luego responder algunas interrogantes que ustedes puedan tener, ¿no? Entonces, es bien importante que conversemos en la comunidad docente de educación básica o de educación superior qué vamos a entender todos por competencias, porque probablemente en este evento hay varias definiciones que han ido manejando los diversos especialistas, y el currículo también tiene uno, y nuestras universidades también asumen una propia definición. Y el otro tema es también mirar qué vamos a entender por currículo. Si nosotros tenemos claros esos dos términos que terminan guiando nuestra acción en el aula, entonces también los comprendemos y de esa manera también lo vamos a ir aplicando, ¿no? Mirar también qué es lo que la sociedad del conocimiento nos exige, con qué competencias deberían salir nuestros estudiantes de la educación básica, de la educación superior, ¿no? Algunas perspectivas curriculares. Pensar también en el estudiante como el centro, en todos los ámbitos, sea de la educación básica o de la educación superior, siempre se habla de que el estudiante es el centro del proceso, pero ¿qué entendemos todos nosotros por eso? Hemos construido realmente lo que vamos a entender por considerar al estudiante como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo les voy a compartir algunas ideas, qué significa el alineamiento constructivo, algunas actividades, cómo generar algunas actividades dentro de estos enfoques, de evaluación formativa. Nosotros podemos también tener un buen currículo, pero si ese currículo no pasa por un proceso de socialización y de implementación hacia las personas que lo vamos a ejecutar, puede quedarse un documento muy hermoso, ¿no? Por eso es que es bien importante la etapa de la implementación, del seguimiento, y finalmente lo que debemos hacer permanentemente es evaluar el currículo.
Muy bien, entonces vamos a aclarar algunos conceptos, y uno de los conceptos que tenemos que ir aclarando es qué vamos a entender por competencia. Y la competencia es un término polisémico y depende del enfoque con el que tú analices, vas a definirlo o redefinirlo. En este caso, yo les traigo una definición que hemos asumido en la universidad y que parte del enfoque socioformativo que después el doctor Sergio Tobón también lo va a desarrollar. Él es quien hace ese planteamiento también, ¿no? Y entonces vamos a mirar que una competencia es una actuación integral. ¿Qué cosa quiere decir una actuación integral? Que es un desempeño, que lo vamos a poner en marcha cuando nos encontramos ante diversas situaciones, pero no cualquier situación, sino cuando nos ponemos frente a situaciones complejas. Decir que 2 más 2 es igual a 4 no es una situación compleja, pero si vamos a investigar con los estudiantes sobre problemas del contexto, y a partir de esa problemática que vamos identificando se van a ir construyendo diversos conocimientos como las de matemática, comunicación, etcétera, pero va a partir de un contexto, diremos que estamos ante una situación compleja, ¿sí? Entonces, esta actuación integral debe servirme para resolver problemas o situaciones. Entendido problema como una situación a la que le tenemos que encontrar una solución, una respuesta. No la definición típica de problema, ¿no? Porque a veces uno dice problema y ¿a qué lo va a asociar? A las matemáticas. No, sino a situaciones que se encuentran en el entorno, en el contexto, y que a partir de la escuela, a partir de la universidad debemos irlas dando respuesta. Pero cuando el estudiante está frente a esta situación que ha sido diseñada por el maestro, porque los maestros lo que hacemos es diseñar las actividades de aprendizaje, ¿no es cierto? Los entornos de aprendizaje. Hoy tenemos mucho más tareas, ¿sí? Y entonces, cuando el estudiante debe resolver esa situación, debe afrontar esa situación, el estudiante moviliza una serie de recursos internos y utiliza recursos externos. ¿Cuáles son esos recursos internos? Recuerden desde el año 90 que nos vienen capacitando a los maestros en educación básica, que nos dicen una estructura de planificación escolar debe tener motivación, conflicto cognitivo, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿por qué? Porque debemos activar esos recursos cognitivos y afectivos internos que tienen los estudiantes. ¿Cuáles son? Su motivación, el interés que pueda tener el estudiante por lo que va a aprender, sus expectativas que tiene el estudiante frente a la solución de esa situación que le hemos planteado, sus conocimientos previos que él pueda tener frente a esa situación que le hemos planteado. Si la actividad que hemos generado, si el problema que le hemos presentado al estudiante no logra movilizar sus recursos internos del estudiante, entonces no es una situación compleja. Para que sea una situación compleja, tiene que movilizar, tiene que engancharlo al estudiante, es decir, motivarlo. Y el estudiante dice, ¿cuál es el problema? ¿El tráfico? Ah, sí me interesa, sí, porque cada vez que vengo a la escuela hay un tráfico, mis padres llegan tarde por el tráfico, invertimos mucho tiempo en el tráfico, etc. Entonces sí me interesa aportar a la solución de un problema como el tráfico. ¿Me dejo entender? Entonces, muy bien, pero además también debe hacer uso de recursos externos, y los recursos externos es todo aquello que facilitamos en el ambiente. El tipo de material que tú elaboras para que los estudiantes puedan aprender. Los recursos tecnológicos que se puedan utilizar. Los textos que tú hayas seleccionado. Los diversos materiales que se utilizan. Hasta ahí debemos ir concluyendo que la acción docente no es cualquier acción, es una acción compleja. Es muy diferente tomar un libro
y decirle a los estudiantes que resuelvan la página 15, 16 del libro. A que el profesor tenga que diseñar toda una situación que permita entonces usar estos recursos y que le permita entonces movilizar tanto recursos personales como recursos externos. Los personales son los internos que estaba explicando. Eso es bien importante. Si nosotros logramos hacer eso, entonces vamos a involucrar a los estudiantes. Y ya no nos vamos a quejar de que los estudiantes no tienen motivación, no se involucran. Nosotros en la Facultad de Educación decimos, ¿cuál es el problema en educación que debemos abordar, solucionar con los estudiantes que se están formando para ser educadores? Hay un problema, y es que la educación en nuestro país se ha instrumentalizado. ¿Cómo formamos maestros que no sigan instrucciones, sino que generen conocimiento? Entonces, ese es un gran reto que tenemos como Facultad de Educación, de formar profesores que no sigan instrucciones, porque se ha instrumentalizado. El ministerio hace esfuerzos por mejorar la educación, pero finalmente en la etapa de implementación lo que nos salen diciendo es sigan los pasos A, B, C, D. Y los profesores eso es lo que terminamos haciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que evitar. Muy bien, pero esto es bien interesante también, porque cuando voy a enfrentarme a una situación, cuando voy a resolver una situación, debo integrar diversos tipos de conocimiento. La sociedad del conocimiento, por eso se llama sociedad del conocimiento, nos exige que no solamente dominemos los contenidos o los temas disciplinares. No es suficiente eso para ser un profesional competente o un estudiante competente. Lo que nos pide es que lo sepamos transferir, usar. He investigado todo lo que está relacionado al tráfico con sus diferentes variables. Ahora lo tengo que aprender a usar. Transferir al contexto donde me encuentro. Pero además también debo tener una postura frente a esas situaciones. Cuando los estudiantes, guiados por sus maestros, le dan respuesta a los diferentes problemas, también tienen que analizar los pros y los contras de esas soluciones que han dado, porque eso tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestras condiciones éticas. No es que ellos van a resolverlo de la manera que nosotros le digamos, sino a partir de una investigación que los estudiantes hagan. Entonces, se dan cuenta que, por eso se dice, son desempeños complejos. Cuando nosotros fomentamos trabajos en equipo y el estudiante te dice, profesora o miss, como nos denomine, te dice, yo puedo hacer solo este trabajo, no necesito de mis compañeros. Ese es un indicador de que la actividad no es compleja, porque el mundo de hoy exige un trabajo colaborativo. Ninguno de nosotros resuelve las situaciones que se presentan en el día a día si es que no tenemos la conversación con nuestros pares o con otros profesionales. Ahí, ese es un indicador para irlo midiendo, ¿no? Pero también hay un aspecto bien importante, es que cuando yo promuevo el desarrollo de competencias en los estudiantes, deben estar en el marco de la idoneidad. Hoy se habla mucho de rúbricas, ¿verdad? Y nos exigen que hagamos rúbricas. ¿Pero por qué las tenemos que hacer? Nos preguntamos los profesores, tanto en la básica como en la superior. Porque lo que debemos es establecer criterios de desempeño. No puedo actuar como a mí se me ocurre, sino que mi actuación está guiada por criterios que han sido consensuados socialmente. No me puedo pasar la luz roja porque a mí se me ocurre. No, porque hay una normativa, hay un reglamento que tenemos que respetar. Entonces, tampoco puedo exponer de cualquier manera, no. Hay criterios que orientan una buena exposición, una buena forma de comunicar. Pero también debemos actuar con compromiso ético, ¿no? Hoy, nuestro país vive una serie de situaciones y probablemente es porque no hemos tenido una formación ciudadana. No tenemos una formación en valores, ¿no? Y entonces tenemos que, en el colectivo docente que formemos, ir trabajando esos elementos también. Y el enfoque por competencias, o cuando uno quiere demostrar que promover las competencias, también tiene que ser
buscando la mejora continua. Hay algo que lo estamos haciendo de manera por inercia ya, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me servirá? ¿No? Pero eso no debe ser algo que lo trabajemos por inercia. Realmente el estudiante debe ser consciente al final de cada unidad o de cada proyecto que tiene, qué es lo que ha aprendido, pero en función de lo que se ha planteado como reto, como meta. ¿Qué le falta aprender al estudiante? ¿Y en qué debería mejorar? No solamente se lo debemos decir nosotros como profesores que somos, porque es parte de nuestra función, sino el estudiante tiene que tener el espacio para poder reflexionar sobre esos tres elementos y compartirlo y socializarlo. Y el estudiante debería tener la oportunidad de plantearse metas nuevamente. Si yo no he logrado estos elementos, no he logrado estos conocimientos, debo plantearme metas. Para eso existen las tutorías, la mentoría o la tutoría, para que él pueda alcanzar esas metas que se han trazado. Estos son algunos elementos que yo comparto con ustedes que podríamos mirar cuando queremos hacer una redefinición de competencias. Pero otro elemento también es pensar qué cosa es el currículo. Tradicionalmente nosotros hemos pensado que el currículo es un conjunto de asignaturas o de cursos. Pero el currículo es más que un conjunto de asignaturas, más que un listado de cursos. Ahora los trabajamos por áreas, pero también es mirar esas áreas de manera integrada, ¿no? Y un elemento importante, se me ha ido ahí la referencia, pero he tomado esta definición de Miguel Ángel Zabalza, ¿sí? Porque a mí me parece bien interesante su propuesta que tiene en la definición de currículo, porque él lo define como un proyecto formativo integrado. El currículo como un proyecto formativo integrado. ¿Por qué él señala que es un proyecto? Porque se ha pensado y diseñado en su totalidad, no se ha improvisado el currículo. Es un currículo pensado que parte de un diagnóstico social, político, económico. Y entonces, en base a eso es que se hace el currículo. Y a nivel de los colegios lo que hacemos es hacer un rediseño, un planteamiento propio de cada una de las escuelas. Porque los currículos no son para aplicarlos a rajatabla, sino son para que sean adaptados. Porque los contextos son diversos, sobre todo en nuestro país, ¿no? Entonces, no es improvisado. Es un proyecto que ha sido pensado en todos sus elementos. ¿Sí? Muy bien. Pero además, un proyecto formativo, porque busca la mejora de las personas en todas sus dimensiones. Eso es algo que también no hay que formarlo de manera integral. Siempre repetimos eso. Pero ¿qué cosa es formar de manera integral? ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Los seres humanos, durante toda nuestra vida, nos desarrollamos en nuestras tres dimensiones: lo motriz, lo cognitivo y lo socioemocional o socioafectivo. En todas nuestras interacciones nos vamos desarrollando en esas tres dimensiones. Entonces, el currículo debe potenciar, debe seguir esa línea que tiene el desarrollo natural, humano, para poder potenciarla también desde el currículo. Entonces, implica mirarlo desde ese punto de vista. Y además, muy interesante, precisa unidad y coherencia interna. El currículo tiene diversos elementos. Los principales son 4. Tiene un perfil, ¿sí? No nos demoremos mucho en discutir si se va a llamar capacidades, habilidades, destrezas. En eso no debe estar nuestra discusión en realidad, porque eso depende de los autores, cómo es que ellos lo van a mirar, y nosotros podemos tomar una postura sobre eso. Lo que debemos es decir, ¿cuál es el perfil que deben alcanzar los estudiantes? Y con qué tipo de actividades voy a lograr ese perfil. El perfil que ha planteado la educación básica es bien ambicioso.
Lo que tenemos que preguntarnos es si estamos preparados todos para poder desarrollar ese perfil. Claro, nosotros que estamos en la universidad decimos, wow, de acá a 15 años que egrese la primera promoción o 10 años que egrese la primera promoción con este perfil, todas las posibilidades de desarrollo que van a tener en el ámbito universitario los estudiantes, ¿no? Pero la pregunta es si todos estamos preparados para lograr, para que el estudiante tenga pensamiento estratégico, creativo, tenga buen nivel de comunicación, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces, tenemos un perfil y hay un plan de estudios. Pero además también tiene que haber coherencia con las didácticas. Eso es bien importante. Porque si yo busco que los estudiantes desarrollen su pensamiento creativo, no puedo hacer una exposición magistral siempre. No digo que no se deba hacer, ojo. Lo que digo es que no es mi didáctica diaria, ¿no? Tengo que buscar cuál es la didáctica más apropiada para lograr que los estudiantes entonces logren ser creativos o críticos, con pensamiento crítico. Porque hay un perfil que debo alcanzar. Nosotros siempre debemos estar mirando el perfil. Siempre. Expresado porque el perfil es el propósito, son los logros que deben alcanzar los estudiantes. Pero además también tengo que pensar en el sistema de evaluación. Si yo digo, voy a potenciar el pensamiento crítico, ¿será suficiente una prueba escrita? ¿O habrá otras formas de evaluar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo? Eso es lo que tenemos que investigar los profesores. Con este enfoque, con este tipo de currículo, los profesores nos convertimos en investigadores. Siempre debió ser así, ¿no? Pero el currículo, como es dinámico, porque el currículo es dinámico, es participativo, siempre estamos retroalimentando, pero para retroalimentar tenemos que investigar. Para que le demos ese dinamismo tenemos que investigar para mejorar, ¿no? Entonces, tengo que mirar el perfil. Nosotros en la universidad tenemos que mirar cuál es el perfil de egreso de todos nuestros profesionales, futuros profesionales que van a ingresar, y en función de eso se trabaja todo. Nosotros en educación básica tenemos que mirar ese perfil, pero también puede haber un perfil adaptado a cada una de las realidades. O sea, tiene que haber un perfil general que responda a las demandas de nuestro país, a las necesidades del país, demandas y necesidades del país. Pero también tiene que haber algo que esté contextualizado, ¿no? Proceso con una adecuada estructura interna y una continuidad que es capaz de promover el máximo desarrollo, ¿no? Si nosotros le damos ese dinamismo a estos 4 elementos del currículo, ¿sí?, vamos a lograr entonces ese aspecto. Eso es lo que hay que discutir en las escuelas, en las instituciones de educación superior. Porque parecieran 2 cosas muy sencillas, ¿no? Y uno dice, sí, pues ya lo he leído, ¿no? Estamos repitiendo lo mismo, tal vez para algunos. Pero eso tiene un impacto en nuestro quehacer. Sí tiene un impacto en el quehacer, porque quienes llevamos el currículo al aula somos nosotros los profesores. No son los especialistas, los que idearon el currículo, no. Somos nosotros. Por eso debemos discutir sobre lo que hay en el currículo. Eso es lo que implica una discusión, una reunión, una colaboración, una colegiatura. Muy bien, entonces teniendo esos elementos, vamos a empezar. ¿Qué tipo de ciudadanos nos exige entonces un currículo con estos elementos, ¿no? La UNESCO ha señalado que debemos formar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos que tengan las siguientes características: ciudadanos con actitud democrática. Las situaciones por las que atraviesa nuestro país es porque eso es lo que falta, ¿no? Ciudadanos con actitud democrática, que sepan expresar, que sepan elegir, que sepamos, ¿no?, expresarnos, elegir, cuestionar, interrogar, dar respuestas. Ciudadanos que estén bien informados. Para eso hay que promover que nuestros estudiantes sepan buscar información,
Pero no solamente basta con que él seleccione la información, sino que aprenda a procesar esa información. Y que a partir de esa selección y procesamiento pueda construir su conocimiento, sus saberes, y que tenga una postura frente a él. Todo eso se hace cuando estamos frente a una situación que debemos resolver. Ciudadanos con sentido crítico, para no darle anuencia a todo, porque finalmente ya todo nos parece que es normal, ¿no? Ciudadanos que sean capaces de analizar problemas de la sociedad, pero no solamente que los analicen, sino además que sepan capaces de buscar y aplicar soluciones y sean capaces también de asumir responsabilidades sociales. Este tipo de ciudadano que nos propone la UNESCO que deberíamos formar está en relación a lo que propone también el Currículo Nacional hoy en día. Ahora lo que tenemos que hacer es preguntarnos cómo lo vamos a lograr en los diferentes espacios donde estamos. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y tiene relación también con lo que dice Gardner cuando habla de la inteligencia. Cuando nosotros hemos sido estudiantes, había una definición de inteligencia. Por eso nos enseñaban a repetir la tabla de multiplicar, ¿no? 3 por 3 igual 9, 3 por 4 igual 2. No voy a decir que me equivoqué. ¿No? Entonces, claro, era una forma, y aquel que se sabía la tabla de multiplicar era el chancón. Y todos lo admiraban. Aún más si se aprendía la tabla del 12, del 8 y del 9, que era la más compleja de repente para algunos, al menos para mí, ¿no? Entonces, pero ahora Gardner ha redefinido lo que es la inteligencia con sus teorías, con las teorías, las inteligencias múltiples, ¿no? Y Gardner dice que es inteligente aquella persona que sabe resolver problemas. Y le agrega algo más. 2 cosas más le agrega. Problemas con creatividad y que sean útiles para el contexto. Eso es lo que dice Gardner en sus teorías. Bueno, entonces, si ese es nuestro referente teórico, tenemos que trabajar bajo pedagogías de resolución de problemas. Porque ese es el referente teórico. Pueden haber otros, ¿no? Pero cuando hablamos de competencias, ese es uno de sus referentes teóricos. Si ustedes se van dando cuenta o van siguiendo lo que yo voy explicando, tiene una relación con la definición que hemos presentado de competencias y con lo que concebimos como currículo. Porque decimos, queremos formar ciudadanos competentes para resolver problemas, que sean democráticos, con sentido ético, con pensamiento crítico, etcétera, ¿no? Y además que tenga responsabilidad social. Decíamos en la definición de competencias con compromiso ético, pero el compromiso ético es parte de tener responsabilidad social, ¿no? Entonces ahí está el gran reto de nosotros los profesores. Es decir, la profesora de educación inicial no tiene que dedicarse a hacer cuadernos de trabajo para los niños. Esa no es la función de la maestra de educación inicial, ni tampoco estar haciendo tantos adornos para el aula, porque tampoco es su función. Les habla una maestra de educación inicial, ¿no? Tampoco para el profesor de primaria. Nuestra tarea es esto, buscar las didácticas que nos permitan entonces sacar estos aspectos, que nos permitan promover entonces este tipo de ciudadano. ¿Por qué? Porque lo que exige y demanda, y hay como una necesidad muy fuerte en el mundo, es que la educación pueda garantizar la construcción de una ciudadanía activa. La construcción de una ciudadanía activa, que seamos ciudadanos que nos involucremos, que seamos parte de. Eso acompaña, también podemos lograr que nuestros estudiantes sean buenos en el área de matemática, buenos en el área de comunicación, en todas las áreas, por supuesto que sí, sino que tenemos que aprender a integrarlas. Y los estudiantes tienen que aprender aquello que realmente les es útil. Eso es lo que tenemos que hacer. A veces queremos enseñarle todo a los estudiantes, todo lo que dicen.
pero no todo lo vamos a usar, ¿no? Miren, nosotros tenemos que formarnos a lo largo de toda nuestra vida. Y para formarnos a lo largo de toda nuestra vida, tenemos que formar ciudadanos autónomos. No ciudadanos dependientes a quien miran como superior a él, o como el que lo dirige, ¿no? Sino ciudadanos autónomos, ¿no? Estudiantes que digan, ah, me enseñaron esto, yo escuché que mi compañero dijo tal cosa, voy a buscar la información. Yo también quiero aprender sobre eso, ¿no? Por eso decíamos, tienen que ser actividades que activen esos recursos internos, que lo motiven, que lo involucren al estudiante. Pero eso, estimados profesores, lo tenemos que evidenciar nosotros también. ¿Y cómo lo vamos a evidenciar? Yo insisto mucho en esto de que si no formamos una colegiatura docente, no podemos trabajar, porque esos casos aislados de éxito, o sea, deberían ser parte de todos nosotros. Tampoco hay que inventar mucho, ¿ah? Hay muchas experiencias ya diseñadas y que reportan resultados frente a estas exigencias que hay ahora, ¿no? Muy bien, entonces la construcción de una ciudadanía activa. Para eso es necesario que veamos el currículo de diversas perspectivas. Yo solamente por cuestiones de tiempo voy a presentar 3 que me parecen que están enlazadas con lo que vengo diciendo, ¿sí? Desde una perspectiva psicológica, cuando uno dice, hay que centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, hay que desarrollar todo su potencial, entonces tenemos que leer la psicología, porque es la psicología quien nos ayuda a comprender estas exigencias y nos orienta cómo debemos aplicarlo. También tenemos desde una perspectiva socio-reconstruccionista, es decir, centrado en el aporte del contexto. No podemos actuar de espaldas al contexto. ¿Qué es lo que necesita este contexto? ¿Qué tipo de ciudadano necesita este contexto local, regional y nacional? Y obviamente también hoy, en un mundo interconectado, en un mundo globalizado, también tenemos que pensar en el contexto mundial. Porque lo que UNESCO también señala es que somos ciudadanos de la aldea global, ¿no? Y entonces, por eso es que nosotros nos plantea ahora el currículo que trabajemos basado en situaciones problemáticas, porque responde a este tipo de perspectiva, ¿no? Que tengamos en cuenta todas aquellas situaciones del contexto local, regional, que se pueden ir abordando desde la escuela, que se pueden ir abordando desde la academia, ¿sí? Pero además también nos exige que seamos agentes de cambio social. Claro, si formamos ciudadanos activos, seremos agentes de cambio social. Pero además también desde una perspectiva dialéctica, los estudiantes deben confrontarnos, deben cuestionar lo que dice el profesor. No como antes, que todo lo que el profesor nos decía, nosotros se lo creíamos. ¿No? Ahora hay muchas situaciones dilémicas en el contexto también, que hay que recogerlas para traerlas a la aula. Ese es nuestro trabajo, profesores. Y son estas perspectivas que tiene el currículo que debemos comprenderlas para poderlas aplicar. Y entonces un poco que yo quería ver estas 3 perspectivas, porque a veces los profesores nos preguntamos, no sé, pues, ¿por qué tengo que tomar al estudiante? ¿No? Total, el que se ha preparado en la universidad soy yo, o en el instituto soy yo. Yo soy, claro que sí, es correcto, porque quien marca la intencionalidad pedagógica es el profesor. O sea, nosotros no hemos dejado, en los años 90, la mal llamada reforma educativa con el gobierno de Fujimori, donde yo era profesora de aula también, fui capacitada, que fue una capacitación catastrófica. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dijeron de que los estudiantes lo hacían todo y nosotros abandonamos a los estudiantes. Ellos lo hacían todo era papelógrafo, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, ellos lo hacen todo. No, decir que es el centro exige más al profesor. Porque el profesor se convierte en un facilitador. ¿Qué cosa quiere decir un
un facilitador? Que facilita los materiales, los ambientes, el contexto para que los estudiantes aprendan. ¿Qué quiere decir un mediador? Que cuando él está haciendo esa construcción, yo tengo que mediar ahí. ¿Cómo medio? ¿Dándole la respuesta a sus situaciones? No. Preguntándole, repreguntándole, planteándole nuevos retos. Eso quiere decir que en ningún momento me distraigo con nada, ni tampoco hago nada dentro del aula que no sea estar en interacción con el estudiante. Por eso nuestra profesión es compleja. Ser maestro es complejo, porque es que yo siempre cuando alguien me pregunta, no, sobre todo las profesoras de educación inicial, no sé cuántas habrán acá, maestras de educación inicial, ¿no? Y entonces a veces suelen decir, ya para jugar con los niños, ¿no? No, un ratito. Los profesores hoy nos exigen estudiar neurociencia, porque tenemos que comprender también cómo funciona el cerebro frente al aprendizaje para poder construir. Psicología por los elementos que están puestos acá, sociología por las perspectivas que tenemos acá, antropología, o sea, pedagogía, y si sigo enumerando por lo menos hay 7, 8 disciplinas relacionadas. Ya, a ver, ¿en qué otras carreras también hay estas 7, 8 disciplinas? Entonces una formación, es un rol que nosotros tenemos que es importante y además es complejo. Pero también quiero añadir ahí que necesita de condiciones también para que se lleve a cabo, ¿no? Y a veces no siempre tenemos esas condiciones para ejercer una buena docencia y una enseñanza eficaz, ¿no? Necesitamos, este es un poco reafirmar lo que veníamos diciendo, ¿no? Centrado en el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo. Algo que yo también he observado es que sí estamos aprendiendo a formular preguntas para la reflexión, pero no terminamos de cerrar esas reflexiones que se hacen en el aula. ¿Quién tiene que cerrar esas reflexiones? Somos los profesores. Promover eso, ¿no? Que hayan conclusiones. Al final de todos los debates que se hagan con los estudiantes, se tiene que haber un cierre. ¿Quién hace el cierre? El profesor, pues. Dentro de esa plenaria, ¿no? Entonces, hay que prepararnos para la pedagogía, que no es nueva, es del año 1920, la pedagogía basada en proyectos, la pedagogía basada en casos, la pedagogía basada en proyectos. Si ustedes en su institución han asumido este enfoque de ver de promover saberes para que el estudiante lo aplique de manera integral, tienen que trabajar con la pedagogía de proyectos. No hay otra forma de hacerlo, si no es con la pedagogía de proyectos, ¿no? Y eso nos exige obviamente mayor preparación y mayor planificación. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué significa? 4 elementos, he colocado 5 elementos que según el sistema de calidad del Ministerio de Educación, estudiante como centro del proceso. Uno de ellos es que reciba una educación con excelencia y a la mejora continua. Claro, porque debemos cumplir con estándares básicos, ¿no? Y eso, bueno, ya nuestro país ha apostado por ello, ¿no? Parte de la etapa de implementación. Y que permita la mejora continua, ¿no? Porque el aprendizaje es a lo largo de toda la vida. No es como convencionalmente era, ¿no? O sea, el aprendizaje duraba, era perdurable. Hoy no, hoy la ciencia avanza, la tecnología avanza, por lo tanto también nuestros conocimientos se tienen que ir renovando, se tienen que ir actualizando, ampliando, mejorando, etcétera, ¿no? Ya hemos explicado que se recibe una formación integral y eso es bien importante, ¿no? Trabajar con este enfoque es contar con maestros capacitados permanentemente, actualizados, que manejen toda esa teoría curricular. Y manejar currículum no es solamente planificar lo del aula, ¿no? Ojo, es hacer un seguimiento de lo que está dentro del currículum. Que tenga garantizada una educación de estándares básicos de calidad, ¿sí? Es decir, que sea pertinente, relevante, pertinente al contexto, relevante, que sea lo importante, lo que sí se tiene que aprender, sí o sí en la escuela, sí o sí en la universidad. Y además que tenga un sistema de calidad, ¿no? Miren, finalmente esto
Las implicancias se resumen en este cuadro. Yo le digo a mis estudiantes que van a ser profesoras, si ustedes logran comprender, incorporar en su vida práctica este esquema, quiere decir que serán maestras que planifican de manera reflexiva, contextualizada, pertinente, ¿no? Y brindarán una educación de calidad. ¿Por qué? Porque nadie debe iniciar el proceso si no tiene claro cuál es el perfil. Lo que les decía Samir. Es bien importante que ustedes se reúnan y analicen el perfil del egresado. Es bien importante. Porque eso es lo que va a marcar nuestra tarea. Igual nosotros los profesores en la universidad, si no tenemos claro hacia dónde apunta la formación de un profesor, de un médico, de un ingeniero, de un biólogo, de cualquier profesión, todos haremos diferentes cosas y ahí es donde se fragmenta el currículo. Ahí es donde se hacen estancos en el currículo. Y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos un currículo que se integre, un currículo que esté en movimiento, que la profesora del curso de comunicación lo que hace esté relacionado con lo que hace el profesor de matemática, de ciencias, de tecnología, etc. ¿No? ¿Por qué? Porque todos apuntamos hacia el logro del perfil. Comprender bien las capacidades, ¿no? Y los desempeños que deben lograr progresivamente. Las competencias se logran a lo largo de manera progresiva. No es que en el primer año yo logro esta competencia, no, tiene que ser de manera progresiva. Para eso se establecen los niveles y el currículo ahí tiene un avance interesante, ¿no? Porque plantea los estándares en progresiones y eso a mí me parece un aporte importante desde el currículo. Pero es importante que ustedes tengan claro hacia dónde apuntan, qué es lo que quieren lograr, porque eso le permite al estudiante saber también, ¿no? ¿Qué tengo que aprender? Dice, tengo que aprender a sumar y a restar. Ya, pero ¿cómo? Él tiene que ser consciente cómo. No solamente basta con que diga que tiene que aprender a sumar y a restar, sino también cómo lo tiene que hacer y para qué le va a servir. Tal vez si nuestros profesores de matemáticas nos hubieran enseñado de esa manera, a todos nos encantaría y seríamos pues unos tromes en matemática, ¿no? Pero la matemática es un procedimiento que se sigue, es una memorización de fórmulas, ¿no? Habrá cosas que sí se resuelven con fórmulas, pues, pero otras, no todo es fórmulas, ¿no? Por eso es importante que ustedes apliquen, cuando trabajan, dos tipos de procedimientos. Los procedimientos algorítmicos, pero también procedimientos heurísticos. Aquellos que buscan diferentes alternativas de solución. Eso es bien importante, tener claro. Ambos deben estar presentes, porque en algunos discursos dicen, no, nada de algoritmos. No podemos desestimar, es parte de él. Lo que debe haber en la formación del estudiante y en el uso de la didáctica del maestro son estos dos tipos de procedimientos. Procedimientos algorítmicos y procedimientos heurísticos, ¿no? Muy bien. Cuando yo tengo claro el perfil, entonces puedo decir qué resultados de aprendizaje espero del estudiante. No solamente es lo que está en el currículo nacional, los desempeños se contextualizan. Y esos son los resultados que yo espero a lo largo de todos los ciclos, en el ciclo 1, en el ciclo 2, en el ciclo 3, en el 4, en el 5, pero a nivel de los ciclos también por grados. Eso es lo que espero. Tiene que estar claro para todos nosotros qué resultados esperamos. El estudiante, el padre de familia. Su hijo, señora, señor, está en tercer grado de familia. Eso es lo que esperamos. ¿Y por qué tiene que ser comunicado esos resultados de aprendizaje? Porque con eso van a medir la calidad de la enseñanza. Con eso se mide la calidad de la enseñanza. Por ese tipo de resultados. Pero esos resultados no pueden estar centrados solamente en el aprendizaje repetitivo de contenidos, sino también en el trabajo, en el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes de los estudiantes. Eso debe abarcar los resultados. Muy bien, tenemos un perfil. Ya sé exacto, primero veo lo global, el perfil. Ahora lo que voy a mirar es qué se busca en cada ciclo
¿Y qué se busca en cada uno de los cursos? Cuando ya tengo claridad de eso, miren, me voy acá, ¿no? A mis actividades y estrategias, o estrategias y actividades. Recién ahí, porque ya sé hacia dónde apunto. Eso es lo que implica mirar el currículo desde el enfoque por competencia, ¿no? Y acá, pero los profesores nos centramos acá, no seguimos esta ruta, nos centramos acá. Y entonces empezamos a planificar, desarrollamos las sesiones, las evaluamos, ¿no? Pero lo que tú tienes que hacer es, para llegar aquí, tienes que haber seguido este proceso, ¿no? ¿Y qué vas a evaluar? Precisamente lo que te has trazado como metas a alcanzar, como logros a alcanzar. Estos son tus logros, eso es lo que tienes que ir viendo. Haces un seguimiento, después vamos a ver lo que es evaluación formativa, porque eso solamente se puede lograr. Yo puedo alcanzar estos resultados de aprendizaje solamente cuando yo aplico la evaluación formativa, es decir, cuando retroalimento permanentemente a los estudiantes. Claro, si tengo un aula de 100 estudiantes, que en algunos casos en las universidades es así, ¿no? De 80, de 60, mira, aprende a hacer una buena exposición oral y aprende a diseñar una buena prueba escrita. Porque evaluación formativa con 80, con 100, es no imposible, pero sí más complicado, ¿no? Y nos puede desalentar también. Muy bien, entonces, ¿qué planifico en función de los resultados de aprendizaje? ¿Qué didácticas utilizo en función de los resultados de aprendizaje? ¿Y qué evaluación aplico para medir esto, para valorar? Porque la evaluación formativa no está cerca de medición, siempre vamos a medir, siempre vamos a calificar, porque ese es nuestro sistema. Sí, no podemos decir que esos conceptos no entran en la evaluación, sí, pero lo importante ahora es retroalimentar. Si nosotros retroalimentamos a los estudiantes, ninguno saldría desaprobado, porque retroalimentar es eso, acompañar a los estudiantes para que logren sus resultados. A todo eso Riggs le denomina alineamiento constructivo de la enseñanza. Hay que alinear constructivamente la enseñanza, pero para ello es importante trabajar estos diversos tipos de aprendizaje. Debe haber un aprendizaje para la comprensión. Debe haber un aprendizaje significativo. Motivar a los estudiantes. Trabajar los contenidos. Los contenidos no sacan de los libros, no. Los contenidos se hacen tratamiento de los contenidos. Se dosifican los contenidos. Se ordenan secuencialmente con una secuencia lógica los contenidos. Cuando tú trabajas tus contenidos, cuando los ordenas secuencialmente, estás trabajando bajo el aprendizaje significativo. Cuando respetas los intereses de los niños, de las niñas, de los jóvenes, cuando trabajas sobre los estilos de aprendizaje, ritmos que tienen los estudiantes, es porque tú has asumido principios de aprendizaje significativo. Eso hay que leer para poderlo entender y comprender. El aprendizaje profundo también. No basta con entender y comprender. Es importante transferir ese conocimiento. Es importante darle la oportunidad a los estudiantes para que puedan proponer, evaluar lo que hacen. Si yo solamente permito que los estudiantes, yo digo, ¿se han entendido y comprendido la lección? Sí lo conocen. Pero no trabajo el hecho que lo transfieran a diversos contextos los que han ido aprendiendo. Si no trabajo con ellos, que tomen una postura, que evalúen lo que están haciendo, que transfieran a diversos contextos, entonces a eso se denomina aprendizaje superficial. Ya, le preguntan la semana que viene sobre la temática o sobre los contenidos que han desarrollado, las acciones que han realizado, no se van a recordar los estudiantes, porque se lleva la memoria a corto plazo y por lo tanto se fue. El aprendizaje profundo, cuando tú motivas a los estudiantes, que es parte del aprendizaje significativo, cuando logras motivarlo a los estudiantes, lo que el estudiante hace es aprendizaje profundo, porque el estudiante dice, a ver, ¿qué está haciendo mi profesor y profesora? ¿Qué he escuchado ya?
pero ella lo va recreando, se lo va imaginando. Dice, yo lo he escuchado en otro momento. Ah, ya, lo puedo aplicar cuando haga esta actividad, cuando esté enfrente a esta situación. Yo soy un estudiante que su mente esté en movimiento. No está esperando que como un recipiente vacío, ¿no?, que nosotros tenemos que ir llenando, no. Sino que es activo, participativo. Un aprendizaje situado, lo que he ido diciendo, ¿no? Si no tomamos como referencia el contexto para el aprendizaje de los estudiantes, el contexto local, regional, nacional, internacional, entonces es un aprendizaje que no va a tener sentido para los estudiantes. El aprendizaje tiene que tener sentido para los estudiantes, para que ellos puedan motivarse, involucrarse. Y luego es el aprendizaje colaborativo. Vivimos en un mundo que no podemos estar solitos de manera ermitaña. Todos los problemas se resuelven de manera colaborativa. El mundo del trabajo es así. ¿Acaso los profesores no necesitamos de los psicólogos? ¿O de otros profesionales también? Sí. Si no, nosotros no podemos hacerlo todo. Nosotros nos hemos formado en pedagogía. Necesitamos de la ciencia para trabajar con los estudiantes. Necesitamos de los psicólogos, de los sociólogos, que nos ayuden a comprender el porqué de estos problemas sociales. Necesitamos de los antropólogos para que nos ayuden a entender la complejidad del ser humano. ¿Se dan cuenta? Entonces no es cualquier acción la que hacemos. Y entonces hay que preparar a los estudiantes para ello. Tenemos que prepararlos para eso. Y esos son algunos planteamientos que hacemos. Entonces, estas actividades, miren todas las teorías que convergen cuando hablamos sobre todo este tipo de... El conductismo no está fuera. Porque necesitamos que el estudiante entienda y comprenda. Pero también necesito que aplique y analice, que pueda crear y evaluar y que aprenda a publicar y colaborar. Para eso necesitas las TICs, ¿no? Porque lo que tenemos que fomentar en la sociedad del conocimiento es formar redes de conocimiento. Para eso se hace uso de la tecnología. Entonces hoy se habla del cognitivismo también, ¿no? Y aprender mediante la interacción entre las personas y la tecnología. Es decir, la tecnología no es una herramienta aislada a la pedagogía. No lo podemos aplicar porque bueno, está de moda, porque es una exigencia de la institución. Tengo que saber para qué es útil en el aprendizaje del estudiante. ¿Qué potencia en el estudiante? ¿Le facilita su aprendizaje? Sí. ¿Le permite formar redes? Eso explica un poco estas redes neuronales que se van formando cuando vamos aprendiendo también, cuando vamos teniendo diversos tipos de experiencias. Entonces hay que revisar estas teorías. No hay que descartarlas por descartar. No, nosotros nos han dicho que ya no debemos ser conductistas, no. Porque para poder aplicar algo, para poder transferir, debo haber entendido y comprendido. Si no, nos volvemos meramente hacedores de algo o aplicadores de algo. Y esa no es la idea de la educación. La idea es que sigamos todos estos procesos mismos, ¿no? Nuestras actividades deberían, miren, es bien interesante lo que plantea Simón, ¿no? Cómo aprender con la tecnología, el aprendizaje social, ¿no? Y el que aprender. Entonces, esto tiene que estar presente en la planificación. Cuando estamos frente a la planificación, tiene que estar presente. Cuando hacemos evaluación, tiene que estar presente. Todo este tipo de teorías, ¿no? Y otro elemento que yo les decía es la evaluación. Entonces hemos ido mirando estos conceptos, nos hemos centrado un poco también en el perfil, y ahora lo que hemos visto, qué características deben tener nuestras actividades, ¿sí? Y ahora vamos a ver la evaluación, porque la evaluación es la locomotora del aprendizaje. Hasta hace poco la evaluación era ya lo último, en las capacitaciones, ¿no? Siempre se empezaba por todas las didácticas y al final la capacitación. Faltaban 2 horas para que termine la capacitación y ya la evaluación. Cuando no, la evaluación es
es la locomotora, es lo que va a guiar todo. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a evaluar son los resultados de aprendizaje. Y la evaluación tiene que ser en un momento oportuno. ¿Por qué? Porque permanentemente, algo que tienen que desarrollar los maestros, nosotros los profesores, en la acción o en la etapa de formación, en la etapa de formación inicial y en la formación continua, es que nosotros tenemos que saber tomar decisiones oportunas. Porque la educación es eso, la toma de decisiones permanentemente. ¿Qué pasó con este estudiante? ¿Por qué se sacó 10 o está por debajo de lo que hemos planteado? ¿Alguna situación ha tenido que haber sucedido? No, es que no se involucran, es flojo, a veces decimos los profesores, ¿no? No, está pensando en otra cosa. Ya, pero ¿por qué? ¿No? ¿Habrá alguna forma de poderlo apoyar? ¿O esperaremos al final del año, al final del semestre para ayudarlo recién? La evaluación formativa tiene que ver con que es un proceso sistemático, es decir, que se planifica. La evaluación no se improvisa, la evaluación tiene que ser planificada, ¿no? Para recoger información acerca de los aprendizajes de los estudiantes, para emitir juicios y tomar decisiones permanentemente y de manera oportuna. Pero además es integral, porque valora los conocimientos, las habilidades y destrezas y las actitudes del estudiante a través de diversas evidencias. ¿Una exposición oral es una evidencia? Sí. ¿Que me permite evaluar el conocimiento como saber? Sí. ¿Me permite evaluar algunas habilidades de los estudiantes? Sí. Sus actitudes también. Entonces es una evidencia, la exposición oral es una evidencia que me permite hacer una evaluación integral. Solamente que yo como profesor tengo que tener claro qué cosa quiero evaluar y cómo interaccionan, cómo se integran esos saberes en la evaluación. Elaborar un ensayo me permite, es una evidencia que me va a permitir la valoración integral de esto, sí. ¿Solamente puedo medir el área de comunicación? No, porque según el tipo de argumentación que haga, está el pensamiento crítico ahí del estudiante también. Entonces, hay que pensar en las evidencias que nos permitan evaluar estos aprendizajes que deben ir logrando. Pero algo bien importante también en la evaluación formativa es que la evaluación formativa cambia la ruta, podría cambiar nuestra ruta de formación. Ya hemos planificado, hay que planificar. ¿Por qué tenemos que planificar? Porque somos los expertos, los profesores, quienes fijamos, determinamos, formulamos la intención pedagógica. Y la intención pedagógica son estos aprendizajes que el estudiante debe lograr. Pero puede cambiar nuestra ruta. Porque la evaluación nos sirve para eso. Esta metodología que estoy aplicando no está funcionando. Tienes que darle un giro ahí. No, es que ya está planificado así en mi cuaderno, en el sílabo, en la guía. Bueno, está bien porque has cumplido con una de tus funciones, que es planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero una característica de la planificación es que es flexible. Y además se adapta, ¿no? A veces uno utiliza el término, hay que bajar el nivel. No se baja nunca el nivel de nada, porque tú tienes claro lo que quieres lograr. Esto no se baja. Está bien claro cuál es nuestra intención pedagógica. En el perfil está señalado. Tú tienes que lograr reportar ese perfil. La sociedad te exige que reportes ese perfil. Porque la evaluación cumple una función pedagógica cuando es formativa y una función social cuando es sumativa, cuando das cuenta del logro. Ahí ya se convirtió en una comunicación social de lo que tú estás haciendo. ¿Sí? Y entonces por eso es importante. Por eso no debemos hablar de que tenemos que bajar el nivel. Lo que nosotros hacemos es adecuar lo que estamos haciendo. Pero al final tengo que lograr esto. Porque eso es lo que yo me he trazado como meta. Ese es mi propósito. Eso es lo que tienen que lograr los estudiantes. ¿Algún grupo le tomará mayor tiempo? Sí, por eso dices adecuas. Tengo que ver qué conocimientos previos tienen y qué les está faltando a los estudiantes para lograr este aprendizaje. Eso es lo que tengo que mirar. ¿Qué es lo que les está? ¿Qué habilidades previas no tienen para que ellos puedan lograr este tipo de aprendizaje?
pero no se baje el nivel, como se podrán dar cuenta. Lo que hacemos es adecuar a los grupos, pero al final los estudiantes tienen que llegar a lo que nos hemos trazado. En primer lugar, en educación básica, lo que está trazado en los estándares. Eso es lo que hay que lograr, porque eso es un pacto social lo que se ha hecho, porque el currículo ha sido validado en diversas instancias. No nos pueden preguntar a todos, le preguntan a los que representan a estas instancias, le representan a la academia, al Consejo Nacional de Educación, a otros ministerios, ¿no?, a la sociedad civil. Pero nosotros los profesores tenemos que permitir, fomentar a través de toda nuestra acción y la institución educativa, obviamente, el logro de estos aprendizajes. Por eso dice, la evaluación formativa es flexible, se adapta a la enseñanza y al aprendizaje de los estudiantes. Esto de acá cambia nuestra dinámica. No sé si ustedes estarán de acuerdo, pero yo llego a esta conclusión. Cambia totalmente nuestra mirada, nuestra dinámica de lo que solemos hacer en el aula. Nos exige mayor preparación, nos exige mayor involucramiento e interacción, ¿no? Vygotsky nos dice eso, su aporte de Vygotsky desde la pedagogía social es esa, ¿no? De Freire también. No podemos trabajar, o sea, garantizamos un aprendizaje cuando hay interacción. Interacción con los pares, interacción con el mediador, sea el docente, sea la persona que esté a cargo o algún especialista, ¿no? Y entonces, eso es lo que hay que... por eso yo insisto en la colegiatura, vuelvo a repetir, porque para eso nos tenemos que reunir, para conversarlo, para mirar cómo es que lo podríamos hacer. Este cuadro resume todas las orientaciones del currículo en cuanto a lo que es evaluación. Bueno, no me quiero hacer propaganda, pero yo he sido parte de esa construcción de las orientaciones. Si no están de desacuerdo, a la hora que salgo también pueden decir, Liliana, no entendemos lo que se ha querido decir en el currículo con ello, ¿no? Pero en la primera parte de construcción yo estuve como consultora en el Ministerio, en el CINEACE para el área de estándares de aprendizaje que en ese momento había, ¿no?, asesorando para que pudiéramos trabajar toda la parte de toda esta parte teórica de lo que es la evaluación. Lo que falta ahora es ir a la implementación, ¿sí? Y hay que revisar estos enfoques. Miren, los invito a revisar qué cosa es la evaluación de desempeños, qué es la evaluación auténtica, la evaluación para el aprendizaje, qué dice la corriente francófona con respecto a la evaluación, qué es la evaluación del desarrollo. La evaluación formativa se alimenta de todos estos enfoques, ¿no? Para las tareas auténticas podemos leer a Carles Monereo, que tiene un documento interesantísimo, es bien práctico, muy didáctico en las orientaciones que nos da, y es evaluar en el contexto real o similar. Pero lo más cercano a la realidad hay que evaluar a los estudiantes, es decir, con situaciones o problemas, ¿no? Como me están haciendo señas de que debo ir avanzando un poquito más rápido, por no decir que ya me dijeron que acabó mi tiempo, pero me gustaría compartir esto también. Miren, hay una gran responsabilidad de las instituciones educativas, de la DRE, de la UGEL, del Ministerio de Educación, de las universidades, y es que todo el currículo necesita de una fuerte etapa de implementación. Y los encargados académicos o coordinadores académicos, las diferentes denominaciones que reciben en las instituciones, tienen que hacer este elemento, ¿no? Capacitar a los maestros, elaborar materiales de manera conjunta con los maestros, de acuerdo a sus realidades, generar ambientes de aprendizaje para los estudiantes. Cuando yo digo ambientes de aprendizaje, hay que incorporar la tecnología dentro de estos ambientes. O sea, la tecnología es parte de los ambientes de aprendizaje de los estudiantes. Y obviamente está alineado a incorporar las TICs, ¿no? Tiene que haber acompañamiento al profesor. Es decir, que si yo quiero que ustedes apliquen la evaluación, la evaluación formativa, tengo que hacerte después que te he capacitado, tengo que acompañarte, ¿no? Para que tú aprendas a hacerlo. Para eso hay que identificar qué profesores en las escuelas reciben un poco más de capacitación por sus intereses propios o tienen ciertas habilidades y tienen que acompañar al maestro
Y el maestro tiene que dejarse acompañar. ¿Por qué? Porque hay reciprocidad, porque buscamos el bien común. Pero además debemos dejarnos observar por nuestros pares. Debe haber una retroalimentación permanente hacia el trabajo del profesor y debe haber trabajo en equipo. Y eso debe suceder en las instituciones de educación básica y debería suceder también en las universidades, que es más complejo, ¿no? Porque un profesor de categoría auxiliar que vaya a observar a un profesor de categoría principal, de repente hay una resistencia. Como acá también seguramente un profesor del nivel 4 de la carrera pública magisterial, dejarse observar por un profesor del nivel 1 de la carrera magisterial, de repente podría generar algún tipo de ruido también, ¿no? Pero esas ideas hay que romperlas, esas situaciones hay que romperlas, porque de lo contrario no vamos a poder avanzar, ¿no? Y finalmente hay que ir mirando el impacto que tiene el currículo en los estudiantes, en la sociedad, en el aspecto social, en el aspecto económico, en las diferentes esferas y ámbitos. El proceso a través del cual hay que mirar cómo se está desarrollando este currículo, los contenidos, los cambios y avances que hay y las posibles futuras direcciones para el cambio curricular. Vuelvo a insistir que el currículo no es estático. El currículo es dinámico, se retroalimenta con todo lo que nosotros vamos haciendo. Por eso es que el profesor tiene que capacitarse para saber hacer etnografías, capacitarse para trabajar lo que es investigación-acción, capacitarse para trabajar con relatos, o sea, investigar nuestra práctica misma. Si nosotros no investigamos nuestra práctica misma, los resultados que tiene nuestra práctica, en función de los resultados de los estudiantes, no podremos contribuir entonces a que el currículo siga mejorando. Son algunas ideas que yo les he querido compartir. Esta es la página web de la Facultad de Educación, donde tenemos diversos recursos, pero además también les brindamos posibilidades para que ustedes puedan perfeccionar sus competencias docentes con respecto a la planificación, a la investigación, al uso de los recursos tecnológicos. Nos pueden visitar y si tienen algún interés, con mucho gusto también les vamos a atender, ¿no? Agradezco a las personas que me han escuchado y a los que me han invitado. El agradecimiento para la magíster Liliana Muñoz Guevara. A continuación, por favor, le voy a invitar a que no se retire todavía. Voy a invitar a nuestra señora directora, la licenciada Amalia Salazar de Vadillo, para que por favor pueda acompañarnos por un instante y pueda hacer la entrega del reconocimiento a nuestra conferencista, la magíster Liliana Muñoz Guevara. Las enseñanzas de este tema que ha sido muy, pero muy enriquecedor para todos nosotros.